Hola gente, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Lainez. En esta oportunidad vamos a desarrollar unas preguntas para el repaso previo antes del examen de admisión de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Bien, ¿estamos listos? ¿Preparados? Entonces, comencemos. Repaso del curso de literatura, ¿ya? Unidad uno, géneros literarios. A ver, número uno, especie del género expositivo. El género expositivo, bueno, me están hablando de género. Tengo que saber todo con respecto a los géneros. ¿Qué son los géneros? Son clasificaciones. Se van a clasificar las obras literarias. Se van a ordenar las obras literarias según dos criterios, según la forma y según el fondo. Así se ordenan, así se clasifican las obras literarias. ¿Y quién hizo eso? El filósofo Aristóteles. Él, en su libro La Poética, él hace una clasificación de tres géneros. Hace una clasificación de las obras literarias en tres géneros. Número uno, género épico. Número dos, género lírico. Número tres, género dramático. Y hay dos géneros modernos, que ya, eso ya no lo hizo Aristóteles, sino dos géneros modernos, que se desarrolló luego de Aristóteles, después de Aristóteles. Es el género narrativo y el género expositivo. Y en el género expositivo solamente hay una especie, llamada el ensayo. El ensayo es creado por un francés llamado Michel de Montaigne. El ensayo tiene una estructura: tesis, argumentación y conclusión. Esa es la estructura de un ensayo. La respuesta es la letra E. Dos, ¿cuáles son los enunciados? ¿Cuáles de los enunciados son correctos? Uno, ¿el drama tiene elementos de tragedia y comedia? Sí, el drama se parece a la vida, porque hay momentos en que uno está alegre y uno está triste. Tragedia y comedia. Dos, ¿la Ilíada y Odisea pertenecen al género lírico? No, pertenece al género épico. Épico donde la característica más importante es la objetividad, la narración de hechos heroicos y la descripción de personajes y lugares. Tres, ¿las odas son composiciones pastoriles de carácter lírico? No, las composiciones pastoriles, donde hay pastores y su rebaño. ¿Qué es un rebaño? Es un conjunto de ovejas. Si tú ves en un poema que mencionan a los pastores, mencionan a las ovejas, mencionan el rebaño, eso pertenece a la especie lírica llamada égloga. En cambio, la oda es un poema de alabanza, un canto de alabanza, un canto de alegría, un canto de admiración. Las odas, las odas se crearon en la antigüedad. Es una alegría, una exaltación por las victorias que se obtuvo en las Olimpiadas, por las victorias que se obtuvo en la guerra. Y gracias a esas victorias se va a cantar. A esas canciones se le conoce como cantos, cantos de victoria, de exaltación, de alegría, alabanza, admiración. Tres, es falso. Cuatro, ¿las leyendas presentan base histórica? Sí, las leyendas presentan base histórica. Las leyendas siempre presentan a personajes históricos o lugares históricos que así han existido en la vida real. Por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac. Manco Cápac y Mamaollo existieron. Ellos van a fundar el Cusco. El Cusco sí existe. Entonces, la leyenda sí presenta como base a la historia. Uno y cuatro es respuesta correcta. La E. Vamos a la tres. No es una especie de género lírico. Elegía, sí. Sí es especie de género lírico. Es un canto triste. Un canto dedicado a la muerte de un ser querido. En homenaje a la muerte de un ser querido. La égloga es un canto pastoril, donde hay pastores y ovejas. Madrigal es un canto amoroso. El epigrama es un canto burlesco o satírico. El sainete es un teatro que tiene un solo acto. Tres, la letra B. Cuatro, el género que prefiere el tiempo pasado es objetivo y relata hazañas de pueblos
como los troyanos y los griegos, y también relatan hazañas de héroes, como Aquiles y Odiseo. Esto pertenece al género épico. 5. Marca la característica impropia al género expositivo. Ah, bueno, me estoy olvidando de marcar. Vamos a marcarlo, ¿ya? Uno, ¿cuál era? Ensayo. Acá, acá. Ah, ya. Y acá era la 4 y la 1. Ya. Acá la que no era especie de género lírico. Acá el género épico relata hazañas de héroes y es objetivo. Marca la característica impropia, o sea, incorrecta del género expositivo. ¿Tiene una sola especie? Sí, verdadero. El autor juzga o critica un tema de cualquier índole, verdadero. Michele Montaigne es el creador del ensayo, verdadero. ¿Su origen es religioso? No, eso es algo incorrecto, algo impropio. No es, su origen no es religioso. ¿Sabes qué género sí tiene como origen la religión? El género dramático. Se origina a partir del ditirambo. ¿El ditirambo qué cosa era? Es un culto religioso dedicado al dios del vino y las cosechas, llamado Dioniso. La respuesta es la letra D. La D le pertenece al género dramático. 5, 6. ¿Verdadero o falso? 1. Poética es una obra de Aristóteles. Verdadero. Los ditirambos a Dionisio o Baco originan la epopeya. No. Originan el género dramático. Ditirambos originan el género dramático. Ah, en la fábula de Esopo y más tarde Samaniego la representan. Sí, Esopo es un escritor de fábulas en Grecia, Grecia antigua. Y Samaniego es un escritor de fábulas en la época de la Ilustración. Entonces sería verdadero o falso verdadero. Sí. 7. ¿Qué cantares de gesta están relacionados con Alemania y Francia? En Alemania, los cantares de gesta son cantares de la Edad Media. Son cantares que van a ayudar a la formación de una nación. Por eso se dice que son literaturas que forman, literaturas nacionales. Y en Alemania tenemos un cantar de gesta llamado Los Nibelungos. Y en Francia, el cantar de Roldán. Por lo tanto, la respuesta es la letra D. 8. Eran sus cabellos al viento desatados, que en mil nudos de oro yacían, y mis retinas sin medida ardían, en vaivenes sensuales atrapadas. Cuando me hablan de los cabellos, y de la retina de los ojos, y de la sensualidad, entonces me están hablando de un poeta que describe a su amada. Por lo tanto, es un canto de amor. Y a ese canto de amor se le conoce como madrigal. Esa es la especie lírica, ¿ya? Madrigal. Epigrama no porque es de burla. Égloga es un canto pastoril. Oda es un canto de exaltación por las victorias que se obtuvo en las Olimpiadas y en las guerras. La elegía es un canto fúnebre, canto de muerte. Son ejemplos de novela, excepto Cien años de soledad es una novela de García Márquez. Tiempos recios es una novela de Vargas Llosa, que nos habla sobre tiempos recios, o sea, tiempos duros. Aquí nos habla sobre la historia de Guatemala. El retrato de Don Gray es una novela en donde un joven vende su alma al diablo. La palabra El mudo es un libro de cuentos, no es una novela. Esa es la respuesta, ¿ya? Y Ensayo sobre la ceguera sí es una novela cuyo autor es José Saramago. 10. Géneros considerados tradicionales o aristotélicos, o sea, géneros que descubrió Aristóteles, ¿no? Aristóteles clasificó todas las obras literarias en tres géneros: épico, lírico y dramático. Por lo tanto, la respuesta es: el épico es objetivo, narra hazañas de héroes y se centra en el pasado. Género lírico es subjetivo, manifiesta el mundo interior
Y el género dramático es una representación de acciones que van a hacer los actores a través del diálogo y el movimiento. El diálogo y el movimiento. 11. Especie épica que posee lenguaje elevado y culto. Aparece en el Renacimiento. Esa especie se le conoce como, si fuera de la edad antigua, se llama epopeya. Si fuera de la edad media, se llama cantar de gesta. Pero como es de la edad moderna, el Renacimiento es la primera escuela de la edad moderna, a esto se le conoce como poema épico. Tienen lenguaje culto. Organizan a las obras literarias según su fondo y forma. Todas las obras se organizan, se clasifican según el fondo y la forma. El fondo es el tema, la forma es la estructura. ¿Quién los organiza? Los géneros literarios. Breve narración ficticia pero verosímil con pocos personajes y un solo tema. Los cuentos. Los cuentos tienen pocos personajes. Las novelas tienen muchos personajes. Son características del género dramático, con excepción de, ¿se emplean los diálogos y monólogos? Sí. Los personajes se mueven en un escenario verdadero. Pueden estar compuestos en verso o prosa. Exacto. Hay una obra de teatro en prosa, se llama Fausto, en donde un viejito le vende su alma al diablo. La lucha entre el bien y el mal está presente en Fausto. Su estructura consta de inicio, nudo y desenlace verdadero. Todas las obras de teatro siguen las tres unidades aristotélicas. ¿A qué se refiere con las tres unidades? Un solo tiempo, un solo lugar y una sola acción. Pero hay obras de teatro en la cual se mencionan dos lugares. Por ejemplo, en Romeo y Julieta se mencionan dos ciudades italianas. ¿Cuáles son esas dos ciudades italianas? Verona y Mantua. Romeo y Julieta viven en la ciudad de Verona, pero Romeo, por haber matado al primo Julieta llamado Teobaldo, va a ser desterrado a la ciudad de Mantua, que es una ciudad italiana. Entonces, la E sería lo incorrecto. Señale dos ensayos de Vargas Llosa. Páginas libres y horas de lucha es de Manuel González Prada. La llamada de la tribu y la civilización del espectáculo son ensayos de Mario Vargas Llosa. En la llamada de la tribu, Vargas Llosa hace referencia a personajes, ¿no?, importantes, filósofos, y la civilización del espectáculo hace referencia a la civilización que, a la civilización que denigra al ser humano, ¿no? Denigra al ser humano que aparece por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Pero en donde la persona se humilla solamente para obtener más seguidores. Eso se le conoce como la civilización del espectáculo. Y luego vamos a la 16. Especie donde los animales actúan como humanos y nos deja una enseñanza. Las fábulas. La cigarra y la hormiga, ¿no? Los personajes hablan. Identifica la siguiente especie. ¿Cuál es la siguiente especie? Retornan al caer el sol. Mis rebaños de pacer cansadas, sumidas en un límpido fulgor, una a una adosadas, una a una juntas. Cuando me hablan de rebaños, me está hablando, ¿quién cuida los rebaños? Los pastores. Es un canto pastoril. Los pastores junto a su rebaño. ¿Qué es un rebaño? Un conjunto de ovejas. A esto se le conoce como égloga. Es una especie lírica en la cual habla de rebaños. Y si hay rebaños, hay pastores. Marca el dato inexacto, o sea, la incorrecta. Las églogas son cantos pastoriles inspirados en un ambiente idealizado. Sí, verdadero. Cuando dice ambiente idealizado, es un lugar hermoso, idealizado. Puede ser la naturaleza, el campo. B. En el madrigal podemos encontrar temas como el amor y los atributos físicos. Sí, en el madrigal podemos encontrar los ojos, la retina, los cabellos, los labios, la sensualidad, ¿no? La descripción, cómo el poeta describe la sensualidad de su amada, atributos físicos. C. La composición por la muerte de un ser querido se denomina epístola. No, se denomina elegía. Elegía es un canto fúnebre o un canto de muerte.
Epístola es una carta que puede estar en la poesía, epístola, o puede estar en una novela en base a cartas, como la de Werther, novela epistolar. Por eso el dato inexacto sería la letra C. La composición por la muerte de un ser querido se denomina epístola. 19. No es una obra circunscrita al género lírico. Ariel es el nombre de un ensayo. Su autor se llama José Enrique Rodó. Trilce es un poema de Vallejo. 20 poemas es de Neruda. Epinichos es de Píndaro, poeta griego. Soledades es de Góngora, poeta español. 20. Marque la obra que pertenezca al género narrativo. Justo habíamos hablado de Vargas Llosa, que escribió una novela titulada Tiempos Recios. Aquí en esta novela nos habla sobre la historia de Guatemala. Figuras literarias. Figura que consiste en la repetición de una o más palabras. Anáfora. Se repite el inicio. 2. Identifica la figura literaria. Y a las 9 de la noche le cierran el calabozo, mientras el cielo reluce como la grupa de un potro. Se está comparando dos elementos, mientras el cielo reluce como la grupa de un potro. Está comparando el cielo, a la luz del cielo, con la grupa de un potro. A esto se le conoce como símil. Es la comparación en base a palabras enlace. ¿Cuáles son estas palabras enlaces? ¿Cómo parece cuál? 3. Marque la opción que evidencia el uso de la antítesis. Antítesis es una figura literaria en la cual se oponen dos elementos. Hay un contraste, un antónimo. Vida, muerte. Amor, odio. Luz, oscuridad. ¿Y en qué alternativa encontramos eso? En la letra D. Muerte, vida. O desmayo dichoso. O muerte que das vida. Esa es una antítesis. 4. ¿Qué figura literaria se ha destacado? Ha destacado el poeta Antonio Machado en sus versos. Mi infancia son recuerdos. Está comparando a dos elementos. Infancia y el recuerdo. A es B. ¿Ya? A esto se le conoce como comparación directa o también conocido como metáfora. Lo compara de manera directa. Dice, mi infancia son recuerdos. No dice mi infancia se parece. Dice son, de frente, ¿no? Directo, son. 5. Es un dato acertado sobre las figuras literarias. Es un dato acertado sobre las figuras literarias. No son exclusivas del género literario en específico. Está bien, no son exclusivas, claro, porque en un género puede haber muchas figuras literarias. 6. En tu habitación nunca sale el sol. Está exagerando. Nunca sale el sol. Figura literaria de exageración se le conoce como hipérbole. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Dulces se opone a amargas. Figura de oposición. A esto se le conoce como antítesis. Figura literaria que desordena la expresión sin alterar su sentido. Acá tenemos el hipérbato. Es una figura que altera la sintaxis, altera la oración, desordena la oración. Los elementos de la oración cambian de lugar, el sujeto se va al final, el predicado se va al inicio, y esto, pero sin alterar el sentido de lo que quiere decir. A esto se le conoce como hipérbato. 9. En la memorable sentencia de Confucio, aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender es peligroso, pero acá no dice es peligroso, está la coma. Esa coma va a reemplazar al verbo es, al verbo copulativo es. Por lo tanto, esa coma que reemplaza un verbo se llama coma elíptica y en la literatura se le conoce como elipsis. 10. Ubica la figura que presenta una metáfora. Una metáfora es cuando compara dos elementos de manera directa o indirecta. Ejemplo, decir A en vez de decir B. En vez de decir estar cansado, digo, oh, los pies se me han pegado al suelo. Como cuando alguien dice,
tempranito, ¿no? Uno se despierta temprano y uno a veces no quiere despertarse y se abriga, como si la colcha se tuviera pegado. Pero no digo que tengo sueño, digo, la colcha se me ha pegado. Digo que la colcha se me pegó en vez de decir que tengo sueño. Digo A en vez de decir B. Eso es una metáfora también. Acá tenemos la C. Al entrar en esta sala, sintió que los peces se le pegaban al suelo. Dice que los pies se le pegaban al suelo por no decir que estaba cansado. 11. En el refrán, a mal tiempo, buena cara, ahí hay una oposición, mal y buena. A esta oposición se le conoce como antítesis. Estar vivo es un juego de dados. No dice se parece, dice es un juego de dados. Por lo tanto, lo está comparando de manera directa. A esto se le conoce como metáfora, comparación directa. En cambio, el símil sí dice se parece. El símil es una comparación indirecta. Hipérbaton es el desorden oracional. Así como asíndeton es a, el asíndeton es la ausencia de coordinadores, de conjunciones coordinantes. Ausencia de conectores coordinantes. Ahí está. La ciudad nos reveló el peso de la catástrofe. Edificios torcidos, o sea, que se están cayendo, como si fueran borrachos. ¿Cómo? No dice que son borrachos. Si dice que son borrachos, es metáfora. Pero si dice como si fueran borrachos, ahí es un símil. Es una comparación indirecta. No es directo, es indirecto. Y el símil es una comparación indirecta. ¿Qué figura literaria destaca en estas líneas de Sabater? Solo una promesa dicen que se la lleva el viento. Pero, no habrá vendaval, no habrá viento fuerte que pueda con esta frase. No habrá ningún viento fuerte que pueda con esta frase. Está exagerando. Sara, corazón, mañana nos miramos. Está exagerando. Por lo tanto, es una figura de exageración llamada hipérbole. 16. Elija la figura que sea de sentido. Las figuras de sentido son metáfora, símil, hipérbole y antítesis. En este caso sería antítesis. 17. Profe, ¿y el polisíndeto es cuando tiene varias conjunciones, muchas conjunciones, o sea, mucha i, se repite el i, ni, e. Así, ese es el poli, cuando se repite la i varias veces, cuando se repite la e varias veces, o cuando se repite el ni varias veces. El epíteto es un adjetivo propio, que ya se sabe, la miel dulce. Elixis es la ausencia de una palabra a partir de una coma, ¿no? 17. Figura literaria que predomina en los siguientes versos. Y aquella juventud rica y florida, cual llama de candela. No dice que es como la llama de candela, no. Dice cual llama, como si fuera una llama. Ese cual reemplaza al como o al parece. Ese cual es un símil. Está comparando. Es como cuando el troyano Héctor, en la Ilíada, el troyano Héctor dio un salto en el aire, cual dio un salto cual águila en el aire, o sea, como si fuera un águila en el aire. Lo estaban comparando a Troyano Héctor con un águila. 18. Ubica el ejemplo donde se halla una figura de sentido. Figuras de sentido eran cuatro. Metáfora, símil, los dos son de comparación. Metáfora, comparación directa, símil, comparación indirecta. Luego tenemos hipérbole y también otra figura llamada antítesis. Profe, ¿cómo reconozco la metáfora? Cuando comparada de manera directa, utilizando verbos copulativos, es o son. A es B o A en vez de B. Y el símil, cuando tiene palabras enlace, como para eso cual. En la B hay un como. Lloraré como el tímido rocío del clavel. Ese es un símil. Está comparando a las lágrimas de una persona con el rocío de un clavel. 19. Cuando no haya canción de las aves en sus nidos, se acabará mi pasión. Cuando no haya canción
en sus nidos de las aves. Cuando veas un verso que inicia con el de o del, esta figura se llama, esta figura se llama hiperbatón. Pero también hay una exageración. Cuando no haya canción de las aves en sus nidos, se acabará mi pasión. Se está exagerando, pues, ¿no? Que la pasión es humana, la pasión nunca se va a acabar. Shakespeare dijo que la pasión es humana. Algunos tienen más y menos. Los celos son pasiones. Algunos son más que otros. 20. La paz más desventajosa es mejor que la guerra justa. Paz se opone a guerra. Son, son opuestos. Y la respuesta sería antítesis. Esta es una frase del pensador Erasmo de Rotterdam que pertenece a la época del Renacimiento, siglo XVI, Edad Moderna. 3. Clasicismo. ¿Qué característica no es compatible al clasicismo griego? Predestinación sí había. Búsqueda de la estética es la búsqueda de la belleza. Sí había. Marcada religiosidad. También había. Había muchos dioses. Dioses que protegían a los griegos y dioses que protegían a los troyanos. La tendencia pragmática e imitativa. Los griegos no fueron imitadores. Los griegos fueron los grandes creadores. Son originales. La respuesta es la letra D. No es compatible. ¿Qué característica no es compatible con el clasicismo griego? 2. De la epopeya Ilíada señala lo correcto. ¿La Ilíada tiene 24 cantos o Rapsodia? Sí, verdadero. La última acción se refiere a los funerales de Héctor, verdadero, porque la obra de la Ilíada, la epopeya La Ilíada, inicia con una peste arrojada por el dios Apolo y termina con los funerales de Héctor. El tema de la Ilíada es la cólera de Aquiles. Aquiles tiene cólera porque primero le quitan a su esclava, Briseida, y luego mataron a su amigo Patroclo. ¿Quién mató a Patroclo? El troyano Héctor. Por eso que Aquiles quiere vengar la muerte de su amigo y va a donde Héctor para enfrentarse con él y termina matándolo. Por eso el final es, en el final se va a celebrar los funerales de Héctor. ¿Quién celebra esos funerales? La familia de Héctor, pues ni modo que va a ser Aquiles. Bien, la Ilíada está escrita en hexámetros dactílicos, verdadero. Por lo tanto, las tres son verdaderos. Sí, está bien, las tres son verdaderas. Hijo de Tetis y Peleo. Su madre lo sumergió en las aguas del Estigia, de un río llamado Estigia, para hacerlo inmortal. Sí, pero como su mamá lo agarró el talón, esa va a ser la parte donde no llega el agua, ese va a ser su punto débil. ¿Y de quién es este hijo? Que sucumbió a manos del troyano Paris y del dios Apolo. Paris disparó la flecha, pero Apolo lo dirigió para que la flecha vaya al punto débil de Aquiles, o sea, a su talón, al talón de Aquiles. Por eso de ahí viene la famosa frase, el talón de Aquiles. 4. De la literatura latina señale. ¿Desarrolló los géneros literarios tradicionales? Sí, la literatura latina también desarrolló género épico, género lírico, género dramático. ¿Qué más? Desarrolló los géneros literarios tradicionales. ¿Es una creación original? ¿La literatura latina eran los imitadores o eran originales? Imitadores. La dos es falso. 3. Es una literatura utilitaria. Sí, la literatura latina tiene tres características: nacionalista, utilitaria, imitativa. Por lo tanto, la respuesta es la letra 1 y 3. 5. Considerado el padre de la tragedia griega y autor de la trilogía La Orestiada. El padre de la tragedia griega es Esquilo. Esquilo es el autor de una trilogía, o sea, una obra dividida en tres partes, de una tragedia exactamente, una tragedia. Esto es teatro, teatro, con final triste, por eso le llaman tragedia. La Orestiada nos cuenta sobre la venganza de Orestes. Su papá es el rey Agamenón. El rey falleció, pero al rey lo mataron. ¿Quién lo mató? Su esposa, para quedarse con el primo, con el reino.
Su esposa Clitemnestra mató al rey Agamenón. Y el dios Apolo le va a decir a Orestes, Orestes, tienes que vengar la muerte de tu padre. O sea, tienes que matar a tu mamá. Y eso va a estar ahí en la venganza de Orestes, lo va a mencionar Esquilo en su obra La Bestiada. Es una trilogía. 6. Episodio que no se desarrolla en la Ilíada. Agamenón raptó a Briseida. Sí, Agamenón raptó a Criseida. Está bien. La protección de Afrodita a París. Sí, Afrodita lo protege a París. Incluso dentro de la Ilíada se menciona el duelo entre París y Menelao. Menelao lo venció a París. París iba a morir, pero Afrodita lo protege y se lo lleva a París envuelto en una nube de polvo y ¡pum! ¿Hacia dónde? Hacia la ciudad de Troya, para que nadie le haga daño. Lo lleva hasta la habitación de Helena. El rapto de Helena por París, eso no había. El rapto de Helena por París es un antecedente, no es parte de la Ilíada. Es un antecedente igual que la manzana de la discordia. La lucha entre Menelao contra París, eso sí hubo. La respuesta es la D. Son características de la literatura latina, nacional, utilitaria, imitativa. Habíamos dicho que los griegos sí son los grandes creadores, son originales, y los romanos, o sea, la literatura latina, porque los romanos hablan latín, por eso le llaman latina, los romanos son imitadores. 8. Con lánguida voz respondióle el tremolante casco. El tremolante casco es Héctor, pero ¿con quién está hablando Héctor? ¿A quién le está rogando? ¿A quién le ruega por su alma, por sus rodillas y por sus padres? No permitas que los perros me despedacen y devoren junto a las naves griegas. Ah, el que está hablando es Héctor con Aquiles. Y la respuesta sería la letra de Héctor y Aquiles. 9. Los padres adoptivos de Edipo. Edipo tuvo dos padres. Padres biológicos son los reyes de Tebas, Layo y Yocasta. Pero Layo recibió una maldición, diciéndole que su hijo lo iba a asesinar. Por eso apenas nació el niño, lo mandaron a matar. Pero el asesino tuvo piedad y se lo regaló a los reyes de Corinto. Edipo va a crecer ahí, en el reino de Corinto. Sus padres son los reyes Pólibo y Mero. Ellos vienen a ser sus padres adoptivos de Edipo. Por lo tanto, la respuesta es la C. En la Ilíada encontramos que la muerte de a manos de ocasiona que vuelva a la batalla, al campo de batalla. El que volvió al campo de batalla fue Aquiles. Él no quiso ir porque Agamenón le robó a su esclava, pero después se entera de que a su amigo lo mataron y él quiere volver a la guerra. Cuando se entera de que su amigo Patroclo lo mataron. O sea, la muerte de Patroclo a manos de Héctor, porque Héctor fue el que mató a Patroclo, ocasiona que Aquiles vuelva al campo de batalla. Por lo tanto, la respuesta sería la E. 11. En las luchas entre griegos y troyanos, ¿los dioses del Olimpo tomaron parte? Sí. Dioses que apoyan a los griegos. Zeus, Hera, Atenea. Dioses que apoyan a los troyanos. El dios que disparó flechas de peste. Apolo, su hermana Artemisa, Afrodita, quien recibió la manzana de oro del troyano Paris. Ellos son los dioses que protegen a los troyanos. Apolo, Afrodita, Ares, el amante de Afrodita, Ares. Y Artemisa es la hermana de Apolo. Artemisa es la diosa es la diosa de la casa, la diosa del matrimonio, la diosa de los niños y de los jóvenes. Cuando Aquiles se enteró de que su amigo Patroclo murió, Aquiles supo que Artemisa no estaba cuidando a los jóvenes griegos, sino que estaba apoyando más bien a los troyanos. Se dio cuenta que Artemisa apoya a los troyanos. 12. Al final de la Ilíada, ¿qué se produce? Los funerales de Héctor. Eso está en la de 13. En el enfrentamiento entre Aquiles y Héctor, ¿qué dios engaña a Héctor haciéndose pasar por su hermano Deifobo? Atenea. La diosa Atenea le dice, Aquiles, tienes que luchar contra Héctor. Sí, pero Héctor se va. Ya no te preocupes, yo te lo traigo. Atenea se disfrazó del hermano de Héctor, llamado Deifobo, y lo convenció.
lo persuadió para que Héctor no huya y se enfrente al héroe Aquiles. O sea, los dioses participan en la guerra así. 14. La guerra de Troya representa el enfrentamiento entre dos culturas, los griegos y los troyanos. En una de ellas está presente el honor, el amor de la familia y el respeto. Diga qué héroe tiene esta característica predominantemente. ¿Qué héroe, en qué héroe está presente esto, ¿no? El amor a la familia. Hay alguien que quiso regresar a su patria, porque en su patria estaba su familia. Es el único héroe que tenía su familia lejos. Bueno, no, había otro, habían varios. Agamenón tenía su familia lejos, pero había otro que se demoró. Se llama Odiseo. Y a Odiseo también se le conoce como Ulises. Por lo tanto, la respuesta es la A. Él quiere regresar por amor a su familia. Su esposa Penélope y su hijo Telémaco lo están esperando. 15. La verdadera causa, el motivo histórico científico de la guerra de Troya debió ser causa o motivo histórico científico. La guerra de Troya, ¿por qué los griegos le querían hacer la guerra a los troyanos? Porque Troya está bien ubicada, está cerca al mar y ahí se puede hacer intercambios comerciales con varios países. Por eso que tenía una buena ubicación. El tema era un tema de negocios, tema comercial. Por eso se dice que la verdadera causa era la expansión comercial de los griegos. Los griegos querían expandir sus territorios, ¿no? Para que haya más comercio. Vamos a la 16, dice, marque la relación incorrecta. Aristófanes escribió Las nubes, verdadero. Eso es una comedia. Sófocles escribió Edipo Rey, sí, eso es una tragedia. Eurípides, Los caballeros, no, eso no. Esquilo, la Orestiada, sí, Esquilo es el autor de la Orestiada. Recuerden que la Orestiada es una trilogía. Séneca escribió Edipo, sí, es otra versión, ¿ya? Es una versión filosófica. Séneca es un filósofo. 17. Autor romano o latino que fue desterrado por César Augusto por componer El arte de amar. Se dice que Ovidio, bueno, Ovidio, Horacio y Virgilio son los tres representantes de la época del siglo de Augusto. Escribieron poesía, pero también escribieron obras épicas. Ovidio es conocido por su famosa obra titulada El arte de amar, en la cual dan consejos para que los jóvenes seduzcan a las jovencitas, ¿no? El ABC del amor. A de amabilidad, B de belleza, C de confianza. 18. La Eneida es una epopeya del romano Virgilio. Arriba, en la pregunta anterior, ahí también habíamos mencionado Virgilio. Pero en la Eneida se cuentan 12 cantos. Los 6 primeros cantos se parecen a la Ilíada, a la Odisea. Los viajes de Eneas son similares a los viajes de Odiseo, porque Eneas se encuentra con las sirenas, con el cíclope Polifemo, con gigantes, con todo. Y los 6 últimos cantos se parecen a la lucha entre Aquiles y Héctor, y en este caso Eneas va a luchar contra Turno por el amor de una jovencita llamada Lavinia. Esta epopeya titulada La Eneida, bueno, no tiene 24 cantos o rapsodias, tiene 12, nada más. Ah, bueno, esa es la respuesta, ¿no? De la Eneida es incorrecta. La A, entonces sería. ¿Lo demás está correcto? Sí, la epopeya fue creada por Virgilio. Eneas se casa con Lavinia, hija del rey latino. Dido maldijo a Eneas, ¿sí? Es que Eneas, en esos viajes de Eneas, él se enamora de la reina de Cartago, llamado Dido, pero le prometió matrimonio y todo, pero no lo cumplió porque él tenía que fundar una ciudad llamada Lacio para que ahí vivan los sobrevivientes de la guerra de Troya. Por eso tuvo que irse. Pero ya le había prometido matrimonio a Dido. Por eso que Dido lo maldijo a Eneas cuando él se enteró de que él se iba a ir, y luego Dido se suicida. Cuando Eneas descendió al infierno, igual que Odiseo, por eso se dice que la literatura latina es una literatura de imitación. Eneas vio a Dido en el inframundo y Dido
ni siquiera lo miró, se mostró indiferente. Eneas se arrodilló ante ella, pero Dido no le hizo caso. Desarrolla temas de la Ilíada y la Odisea, verdadero, sí. Es una imitación, la Eneida es una imitación de la Ilíada y la Odisea. 19. La trilogía lírica latina está conformada por tres autores romanos, latinos, Horacio, Ovidio y Virgilio. Horacio escribe, así como Aristóteles escribió la poética, Horacio va a escribir un libro similar, donde hayan reglas para la literatura, y ese libro se titula Arte Poética, o también conocido como Epístola a los Pisones. Epístolas son cartas. Ovidio escribió el famoso Arte de Amar, que pertenece al género lírico, porque te habla del amor, cómo seducir, ¿no? Ovidio aconsejó a los jóvenes romanos que, que, que sean amables, pues, ¿no? Que sean amables, que se vistan bien, ¿no? Porque dice que un día una chica va a abrirle la puerta a su enamorado y la chica se olvidó de colocarse su peluca, salió toda pelada. Y su enamorado la vio pelada, se asustó y se fue corriendo, ya no volvió. Entonces, Ovidio nos habla sobre esos consejos de maquillaje también, ¿no? Tanto para las delgadas como para las, ¿no? Chapaditas, agarraditas. Bien, chicos. Y Virgilio escribió la famosa Eneida, que es una imitación de la Odisea y de la Ilíada. La respuesta es la letra B. 20. La tragedia de Séneca es el mismo título de la obra de Eurípides. Las troyanas. Aquí están contando con, después de la guerra de Troya, las troyanas van a ser llevadas como esclavas a Grecia. Y eso ya lo había contado el dramaturgo Eurípides, pero también lo va a contar a su manera el filósofo Séneca. 21. Obra que no pertenece a la literatura latina. Los caballeros. En la literatura latina tenemos el arte de amar de Ovidio, la Ulularia de Plauto, el asno de oro de Petronio. No, el asno de oro es de Apuleyo, el satiricón es de Petronio. A ver, el asno de oro. Eh, El asno de oro es de Apuleyo y el satiricón es de Petronio. Pero los caballeros no, no es de ningún autor romano. Y ahora vamos con la unidad 4, el Renacimiento y Romanticismo. Es un hecho ajeno, alejado al Renacimiento europeo. En el Renacimiento va a haber una revaloración de la literatura clásica y va a haber un desarrollo en la burguesía, desarrollo en la ciencia. La ciencia va a tener como base a la razón para que pueda, ¿no? Para que se puedan inventar nuevas cosas, descubrir nuevos mundos. Todo eso pasó en el Renacimiento. En el Renacimiento es 100% antropocentrista. Tiene que ver mucho con la ciencia y la cultura. El Renacimiento es un movimiento artístico y cultural. Uno, desarrollo de la burguesía, sí, sí hubo burguesía. Desarrollo del teatro, sí hubo teatro. Desarrollo del teocentrismo, no. Teocentrismo es de la Edad Media, no es del Renacimiento. La respuesta es la C. En el Renacimiento sí hubo grandes inventos y también hubo un florecimiento cultural, sobre todo en la ciudad que tiene forma de bota. ¿Qué ciudad tiene forma de bota? Italia. Dos, ¿es correcto con Shakespeare decir que él abarcó todos los géneros? No, no escribió ensayo. No escribió comedia, sí. Las alegres comadres de Windsor, el mercader de Venecia, el mercader de Venecia, el mercader de Venecia son comedias. Y su tragedia, Romeo y Julieta, Hamlet, son tragedias. Escribió comedia, tragedia, poesía, también escribió poesía, sonetos, el rapto de Lucrecia, pero no abarcó todos los géneros. Falta ensayo. ¿Es original en los temas? No, él siempre utilizaba temas de otros autores. Como por ejemplo, hay un autor, Saxo Grammaticus. De ahí utilizaba sus obras. ¿Hizo solo tragedias? No, también hizo comedia. ¿Tuvo también influencia barroca? Sí.
Hubo contrastes en la obra de teatro de Shakespeare, por ejemplo, amor, odio, vida, muerte. Dos familias rivales, los Montecos y los Capuletos, y sus dos hijos se aman. El odio por las familias y el amor por los jóvenes. Odio, amor, opuestos, contrastes. Esa es la característica más importante de la influencia barroca. Respecto a las unidades básicas, no. Recuerden que en Romeo y Julieta hay dos lugares y las unidades básicas me habla de un solo lugar. Es correcto, dice acá es correcto. Tuvo también influencia barroca. Eso sí es correcto. Por los contrastes, ¿ya? Vida, muerte, amor, odio. En Romeo y Julieta todo pasó una semana. Una semana se conocen, se casan, se conocen, se enamoran, se casan y mueren. Todo en una semana. ¿Qué personaje se corona rey de Dinamarca a la muerte de Hamlet? El rey Hamlet fue asesinado por su hermano, por su propio hermano llamado Claudio. Claudio le echó un veneno en el oído. ¿Y por qué hizo eso Claudio? Para quedarse con la esposa del rey, llamada Gertrudis. Y el hijo va a recibir la visita de un fantasma. Y el fantasma le dice al príncipe Hamlet, oye, tú tienes que vengar mi muerte, porque yo soy la sombra de tu padre muerto. Y acá, entonces, ¿quién mató a Hamlet? Claudio, el tío Claudio. Cuatro. Relación incorrecta. En España se habla de Garcilaso y Garcilaso es el autor de Salicio y Nemoroso. Sí. Salicio y Nemoroso son dos pastores que cuentan sus desventuras, sus lamentos. Salicio ama a Galatea, pero Galatea no lo quiere. Nemoroso ama a Elisa, pero Elisa falleció. Ahí tenemos que Nemoroso, Nemoroso se da cuenta de que para reunirse con su amada Elisa, él también tiene que morir. O sea, en la muerte hay una esperanza. En la muerte él va a poder encontrar a su amada. En cambio, Salicio, él ama a Galatea, pero Galatea no ha muerto. Galatea lo rechaza más bien. Ahí él ve como que la vida es un rechazo. C. En Italia, no, la B. En Portugal, Luis de Camões escribió Las Luciadas. No, espérate, Portugal, Camões, Las Luciadas. Sí, está bien. Italia, Maquiavelo, El Príncipe, ya, sí, está bien. Maquiavelo es italiano, escribió El Príncipe. Inglaterra, Ariosto, Orlando Furioso. No, ese es de Italia también. Ariosto es de Italia. La D no es correcta. En Francia, Rabelais habló sobre Gargantúa y Pantagruel. Sí, Gargantúa y Pantagruel son dos gigantes. Uno es papá, el otro es el hijo. Empiezan a tragar, a tragar. Como son grandes, a veces quieren hacer sus necesidades y van a orinar, pero cuando ellos orinan, orinan a todo el pueblo, que son grandes. Y bueno, es la exageración. 5. Indique cuál no es característica del Renacimiento. Recordemos que en el Renacimiento todo es ciencia. Ciencia, se revalora los clásicos, el antropocentrismo. A. Resurgimiento de la cultura clásica antigua. Sí, sí hubo eso. B. Renovación espiritual y cultural de Europa. Sí hubo. ¿Predomina el sentimiento sobre la razón? No, esto no hubo. ¿Dónde predomina el sentimiento? No es en el Renacimiento, es en el Romanticismo. Ahí predomina el sentimiento. Antropocentrismo sí hubo. ¿Tuvo su origen en Italia? Sí. Tuvo su origen en el país que tiene forma de bota, Italia. La tragedia Halle se desarrolló en Dinamarca. Dinamarca estaba siendo invadida por el rey de Noruega llamado Fortinbras. Indique qué hecho fue parte del contexto renacentista. El individualismo intimista, no, eso es del romanticismo. El apego al paisaje, eso es del romanticismo. El avance tecnológico científico, sí, eso es del Renacimiento. Todo lo que tenga que ver con ciencia o cultura le pertenece al Renacimiento. C de ciencia, C de cultura. 8. De las afirmaciones siguientes. ¿El Renacimiento surge en Italia? Sí. ¿Se prolonga hasta el siglo XVIII? No. ¿Propugna la renovación cultural? Sí. 1 y 3. La E. ¿Qué parentesco había entre Hanle y Claudio? Claudio es el tío. ¿Y Hanle qué vendría a ser? El sobrino. La D entonces. 10. Relación correcta en cuanto a la obra y el tema. Otelo nos habla sobre los celos. El rey Lear es
nos habla del amor paternal. Romeo y Julieta nos habla sobre el amor pasional. Macbeth nos habla sobre la ambición. Esa es la respuesta correcta. La ambición. Es un rey que quiere, no, era una persona de la nobleza, pero él quería ser rey. Y unas brujas le dijeron, sí vas a ser rey. Cuando llegó de visita un rey a su casa, a su palacio, él y la reina planificaron la muerte del rey. Pero después él se da cuenta, Macbeth se da cuenta de que no puede matar al rey. Y su esposa terminó haciendo el trabajo por ella. Su esposa es la que se manchó la mano de sangre. Y en las noches, todas las manos la veía manchada de sangre. O sea, empezó a ver alucinaciones. Son características del romanticismo. Buscarle funcionalidad a la literatura, o sea, al racionalismo, no. En el romanticismo predomina el sentimiento, no la razón. Razón, no. Sentimiento, sí. Sugerencia e insinuación simbólica, musicalidad. Mm, puede ser. Objetividad. No, objetividad no hay. Subjetivismo, rebeldía y libertad. Libertad sí. Los románticos aman su libertad. Hay una característica del romanticismo que es la libertad creativa. Son rebeldes, son rebeldes porque el mundo me ha hecho así. Na, 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 na. Esa es una canción del romanticismo. 12. Tiene como tema central la vida apasionada, la desesperación y la angustia fatal. Cuando me habla de angustia fatal, el fatalismo es la muerte. O sea, es un personaje que ha terminado muerto o suicidándose, ¿no? En este caso es Werther. Macbeth también murió, pero, pero acá nos habla de una vida apasionada, pues Macbeth no era apasionado por el amor, sino él murió por la ambición. 13. Son características distintivas del romanticismo. ¿Hay individualismo? Sí, primera persona. Exotismo también, cientificismo. No, la ciencia va a estar para el Renacimiento, no para el romanticismo. Amigo de Werther a quien le escribe epístolas sobre sus desdichas. Amigo de Werther a quien le escribe epístolas sobre sus desdichas. Por eso le dije al inicio que esto de Werther es una novela epistolar. Y eso está dedicado a Guillermo. Esa novela está dedicada a Guillermo. Werther le cuenta todo a Guillermo. Oye, Guillermo, conocí una chica llamada Carlota. Guillermo, Carlota se va a casar con Alberto. Guillermo, aconséjame, ¿qué debo hacer? Guillermo, me fui de viaje, busqué trabajo. Guillermo, no puedo olvidar a Carlota y me enteré que se casó con Alberto. Guillermo, aconséjame, ¿qué debo hacer? Todo para Guillermo. 15. Relacione correctamente personaje y obra literaria. Mefistófeles es el diablo que le vende su alma. No, es el diablo que hace el pacto con Fausto. Uno con la D. 2. Yago es el general de Otelo. Es uno de los soldados, no llegó a ser general. 3. Guillermo, pues ¿quién era Guillermo? Arriba estaba en la 14. ¿Quién era Guillermo? El amigo de Werther. Ahí está, la 3 con la B. Gertrudis es la mamá de Hamlet. Por lo tanto, la respuesta es la C. 16. El origen del romanticismo europeo se dio en... ¿Dónde se dio? En el país del Führer, en un país nacionalista, Alemania, con el surgimiento de un movimiento lúdico denominado Sturmdrang. La obra Fausto del romántico alemán Johann Wolfgang Goethe pertenece a la especie, es un teatro, pertenece a un teatro, pero ¿a qué especie pertenece? A la tragedia. Marque la pareja de personas de la cuita del joven Werther. Ah, Werther y Carlota, pues una pareja. Sobre Werther podemos afirmar que uno de los personajes es Margarita. No, eso está en Fausto. Margarita es de Fausto. ¿Es un drama? No, es una novela epistolar. ¿Pretendió dar una enseñanza? No. Los románticos no pretenden dar enseñanza, sino los neoclásicos sí. ¿Es una novela epistolar autobiográfica? Sí. Werther es una novela epistolar. O sea, está en base a cartas para su amigo Guillermo. Todo le va a contar a Guillermo. Y es autobiográfica porque esto le pasó al autor.
a Goethe. Goethe conoció a una chica, Carlota Buff, pero él no se mató. Goethe no se mató. Él tuvo un amigo que sí se mató por una mujer. Y esa idea del amigo que se mató por una mujer, esa idea él lo va a plasmar en su libro titulado Las cuitas del joven Werther. 20. Marca el autor que no pertenece al romanticismo. Víctor Hugo, Los Miserables, sí. Becker, Rimas y Leyendas, sí. Edgar Allan Poe, Narraciones Extraordinarias, El Gato Negro, sí. Nicolás Maquiavelo es del Renacimiento, no es del romanticismo, es del Renacimiento. Maquiavelo, Niccolo Machiavelli. Y bien, chicos, acá. Vanguardismo. Es un hecho histórico que influenció sobre el vanguardismo, la Primera Guerra Mundial. Porque el vanguardismo se inició a inicios del siglo XX, o sea, 1910, 1920, inicio del siglo XX. Y la Primera Guerra es del 14 al 18, pues, inicio del siglo XX, primera década, segunda década. Fueron cuna del vanguardismo. El vanguardismo aparece en Francia con un movimiento literario, una escuela literaria llamada el surrealismo. Y también aparece en Italia con un movimiento literario llamado el, ¿cómo se llama? El futurismo. Y el futurismo es una escuela vanguardista que le va a dar importancia a la máquina y a la velocidad. En cambio, el surrealismo francés es una escuela vanguardista que le va a dar importancia a, a los símbolos. Simbolismo, no, ¿cómo se llama? Surrealismo, a los símbolos, a los sueños, al mundo onírico. Respuesta a la B. Género sobresaliente del vanguardismo. En el vanguardismo sobresale la novela. Ahí están todas las técnicas que se va a aplicar en la novela. Monólogo interior y la ruptura del tiempo. Saltos al pasado, saltos al presente, al futuro. James Joyce introduce en la narrativa el famoso monólogo interior. El monólogo es el fluir de la conciencia. Así como las aguas del río fluyen, también fluye nuestra conciencia, nuestras ideas fluyen. Y si el autor no deja ver qué es lo que hay en la mente del personaje, esa mente vendría a ser lo que se va a escribir, vendría a ser el monólogo interior. Relación incorrecta. Expresionismo Kafka, eso está bien, ¿ah? Futurismo Vicente Huidobro, no. Huidobro tiene una escuela vanguardista llamada el creacionismo. Esta es la respuesta incorrecta. Creacionismo tiene que ser, ¿ya? Futurismo no. La parte final de la metamorfosis puede interpretarse como la parte final. A ver, la parte final de la metamorfosis puede interpretarse como el final de la familia Sansa, no. El inicio de una nueva vida, sí, tendré la C y la D, ¿no? El inicio de una nueva vida y la D dice la prolongación de la vida de Gregorio. Se prolonga la vida de Gregorio. Mm, ¿Qué dicen ustedes? ¿La C o la D? A ver, vamos a dejarlo ahí en stand-by. Vamos a las 7. La metamorfosis se inicia cuando Gregorio, el personaje principal, se despierta convertido en un insecto monstruoso, convertido en un bicho. Se despierta y se ve convertido en un insecto, no en un bicho, en un insecto. 7 la C. El vanguardismo se caracteriza por... El vanguardismo es un arte nuevo que necesita técnicas nuevas. Y como quiere técnicas nuevas, no quiere saber nada con el pasado, no quiere saber nada con técnicas tradicionales. Él va a introducir técnicas nuevas, novedosas, innovadoras, no tradicionales, sino novedosas. Entonces lo que hace es, el vanguardismo se caracteriza por
Pretender renovar, hacer algo nuevo, renovar el arte tradicional. 9, creador de famosos caligramas y representante del cubismo. Ahí en la número 5 me hablan del cubismo. 5 hemos marcado lo incorrecto. Los demás son correctas entonces. En la 5 dice cubismo Apollinaire. Apollinaire. Y el autor del cubismo, el representante del cubismo sería Apolinario o Apollinaire. Y Guillermo Apollinaire, escritor, creador de famosos caligramas, que son poemas visuales, poemas espaciales, poema en forma de árbol, poema en forma de pájaro, y son representantes del cubismo. El cubismo también estaba en la pintura, ahí estaba un español llamado Pablo Picasso. 10. En la metamorfosis, el insecto que simboliza la soledad. El flashback, técnica narrativa que implica, es una ruptura del tiempo. El tiempo salta al pasado, salta al futuro. Aquí estamos hablando de juegos con el tiempo. A ver acá, un ratito. Quiero ver acá página 9, ¿no? La 6, página 9. Quiero ver esto. El inicio de una nueva vida. El inicio de una nueva vida. Esa sería la interpretación de la parte final, ¿no? Claro, porque en la metamorfosis, Gregorio Sanso fallece y los papás la ven a la hija como que ahora ella es la que va a ayudar a la familia económicamente, así como lo hacía Gregorio. Por eso murió Gregorio, pero ahora la ven a la hija y la hija viene a representar el inicio de una nueva vida. 12. El conflicto paterno, el absurdo, la deshumanización son temas abordados por Kafka y por los cuales ha sido considerado dentro del expresionismo. ¿Por qué el expresionismo, profe? El expresionismo nos habla sobre la existencia del hombre. Si el hombre se está deshumanizando, cómo se está deshumanizando, conflictos, el absurdo, todos esos temas, deshumanización, conflictos, lo absurdo, todos esos son temas del expresionismo, que habla sobre la vida humana o la situación del hombre, ¿no? En El viejo y el mal podemos afirmar que para Hemingway hay una frase que dice el libro, el hombre puede ser destruido, pero no derrotado. ¿A qué alternativa se parece eso? El hombre puede ser destruido, pero no derrotado. La letra C. Es destruido y no, derrotado no, pues. No, esto no puede ser. A ver, un ratito. Ya, acá, esto cómo lo borro. Borrar acá. Ahí está. El hombre puede ser destruido, pero no derrotado. O sea, el hombre no está hecho para la derrota. Esa es la C. 14. En El viejo y el mar de Hemingway, el personaje que representa la perseverancia, la tenacidad es Santiago. Santiago es un pescador perseverante. Él no pescaba nada, ni un resfriado, pero igual tenía que demostrarle a todos de que él todavía tenía fuerza para ser un pescador. 15. Cuando era joven, Santiago era fuerte, hacía fuerzas con las manos, siempre ganaba. Un día le ganó al negro Cienfuegos, le ganó. 15. Técnica narrativa que trata de reproducir los contenidos de la conciencia. Ah, ¿te acuerdas? En la conciencia había muchas ideas, esas ideas van a fluir, van a ser expresadas por el actor. A esas ideas se le conoce como el monólogo interior. 16. Consiste en investigar conceptualmente los principales problemas que se le plantean al hombre, problemas del hombre, sobre la existencia humana, sobre la crisis de valores, la angustia. Eso, los representantes son Jean-Paul Sartre y Albert Camus. A esto se le conoce como el existencialismo. La filosofía del existencialismo nos habla sobre la existencia del hombre, pero no la existencia bonita, sino la existencia en la cual el hombre se está deshumanizando
por la crisis de valores que hay. 17. La historia de un hombre rico y misterioso que tiene una mansión enorme y que pasa mucho tiempo durante las tardes mirando una luz verde al otro lado de la bahía de su jardín, de la bahía de su jardín. Este hombre millonario, cuando era jovencito, bueno, él era pobre, su familia era pobre. Incluso él llegó a ser un militar, un soldado. Se enamoró de una jovencita, pero la familia de la chica no quería que ella se case con el soldado porque la chica era de la clase alta y la casaron con un hombre millonario. Luego pasa el tiempo y este joven que resultó ser un soldado, conocido como Gatsby, el gran Gatsby, este joven logra, por medio de diversos trabajos, logra adquirir una gran fortuna, se vuelve millonario. Y un día se encuentra con esta jovencita que era el amor de su juventud, pero esa jovencita ya estaba casada ya, y ese hombre con el que se había casado la chica era un hombre violento. Y entonces la jovencita tenía que decidir entre el chico, que es el amor de su juventud, o entre su esposo actual, que es el hombre violento, pero millonario también. Y ella decidió tener unos encuentros furtivos con el gran Gatsby, pero cuando el gran Gatsby le dijo, oye, vámonos mejor, porque tu esposo es violento y todo, vámonos a otro lado, a otro país, ella no se quiso ir. Ella prefirió a su esposo violento. ¿Por qué las mujeres, o por qué esta jovencita decidió estar con su esposo violento? Es una decisión que tomó ella. Al final, el gran Gatsby y esta jovencita, esta señora, que ya es esposa, un día salieron de su casa en un carro y atropellaron a una chica. El gran Gatsby, por amor a esta chica, bueno, no a la que falleció, sino a la que llamaba, este, decidió echarse la culpa del atropello, porque el que manejaba era el amor de su cuento. Entonces, el gran Gatsby se echa la culpa, ah, había atropellado a una jovencita, pero esa chica tenía a su esposo y un día el esposo va a la casa del gran Gatsby, saca su arma y ¡puf! Lo mata. Al velorio no fue mucha gente, porque entre los ricos nadie lo conocía. Él era un hombre misterioso. Pero sí hubo un amigo del gran Gatsby que se dio cuenta de que a pesar de que él había venido de un lugar muy pobre, él logró muchas cosas. Y no era tan déspota ni orgulloso como los millonarios y los ricos que hay por todos lados. Esa es la obra del gran Gatsby. 18. Autor que no es representante de la generación perdida. Kafka, él pertenece al expresionismo, que nos habla sobre la existencia humana, sobre todo sobre la angustia, ¿no? La deshumanización del hombre. Los demás sí pertenecen a la generación perdida. Es la generación de Hemingway, el autor del Viejo y el Mar. Johnny Dos Passos, Scott Fitzgerald, William Faulkner. 19. Marca la relación incorrecta. Hemingway escribe Muerte en la tarde, que nos habla sobre la corrida de toros, allá en España. Hombre, Faulkner, El sonido de la furia. Marcel Proust, La peste. El sonido de la furia de Faulkner, acá hay un narrador que es un hombre discapacitado. Él va a narrar una parte, que no puede hablar. Y Marcel Proust no escribió La peste. El que escribió La peste fue Alberto Camus, La peste. Hoy dice La peste es muy buena, en realidad. Me hizo recordar lo del COVID. Acá también, o sea, acá Marcel Proust en La peste dice, oh, y comenzaron a no dejar salir a nadie, pusieron cercos y todo para que la gente que está contagiada no salga. Pero estos, los que están contagiados, van a terminar contagiando a los que están sanos, bueno. Bueno, eso será un fuerte. 20. Autores vanguardistas que reciben el premio Nobel los años 1949, 54 y 57. Camus. Camus
Ganó premio en 1957. Hemingway, 1954. Faulkner, 1949. Y la 20 sería la letra B. Y la otra, siglo de oro, lo haré en otro video. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Hemos hecho un repaso sobre de los 5 primeros temas de literatura para el examen de Villarreal. Nos vemos, ya saben, si les ha gustado el video, suscríbanse a mi canal, dejen comentarios para hacer la segunda parte. Chao, totales.